momento de Con tus hijes sí, y ya tenemos en comunicación a nuestra entrevistada de hoy. Se trata de Giselle Gómez, de la Asociación Civil Infancias Libres. ¿Cómo estás, Giselle? Te saludan Carmen Fernández y Maggie Ostro. Hola, Giselle. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. No sé si se escucha bien. Sí, ahí. se escucha perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias a vos también por estar en comunicación con nosotras. Bueno, en principio nos gustaría preguntarte cómo estás y todo lo que tiene que ver, digamos, sobre esta asociación civil, cómo fue tu acercamiento a este espacio y también, bueno, sobre el trabajo que llevan adelante. Que puedas compartir un poquito. Bueno, sí, un poco lo que nos pasó en general a todas las familias es que llegamos por un motivo individual que tenía que ver con acompañar o primero entender qué era lo que le estaba pasando a nuestros hijos. Sabíamos que había algunas manifestaciones de disconformidad con ese género que se les asigna en el momento del nacimiento y que no la estaban pasando bien, que estaban no comprendidas, que estaban, digamos, padeciendo desde casa, digo, y en diferentes instituciones, y un poco es eso, como buscamos en una mamá, que en este caso fue la Mancilla, que nos de alguna manera nos dijera, che, sí, está bien acompañar, o a tu hijo, a tu hija, a tu hija, es esto lo que le está pasando, ¿no? Como que de alguna manera fue una búsqueda individual para poder acompañar a nuestros hijos, que después se transformó en un acompañamiento colectivo, o si se quiere, o en un activismo, cuando nos dimos cuenta que todas las historias estaban atravesadas de alguna manera por las mismas violencias o expulsiones y que teníamos que hacer algo para revertirlo. Uh-huh. Así que fue eso, como primero algo individual, en esa búsqueda somos todos mamás o PAS, la mayoría mamás de niñes y adolescentes trans y travestis, y después, bueno, nos armamos en ese conjunto también entre pares para poder, mejorarles la calidad de vida y el desarrollo a nuestros hijos y a nuestras hijas. Buenísimo, gracias, Giselle. Te habla Maggie, ¿cómo estás? Yo te quería hacer una pregunta respecto a lo que es el sistema educativo y la educación sexual integral. Preguntarte si notás algún tipo de cambio desde el año 2013, que se le entregó el DNI a Luana, que fue un punto ahí importante, hasta la actualidad en el sistema educativo, y también cómo pensás que influye la ESI en estos cambios, entendiendo que la ESI tiene como una fuerte perspectiva binaria y heteronormativa. Sí, la ESI es el camino, estamos convencidas de que la educación sexual integral es el camino y es lo que necesitamos para esa transformación social. Por eso también hacemos mucho hincapié nosotros en la educación. Están las leyes, pero necesitamos dar como una batalla cultural ahí donde la gente y la sociedad pueda entender y con esa información dejar quizás de tener prejuicios, de discriminar, de violentar. Pero sí, tenemos como esa gran problemática que si bien la ESI tiene 5 ejes, y uno de ellos es el respeto a la diversidad y está enmarcado dentro de la normativa, digamos, está la ley de identidad de género, como eso, los recursos son primero todavía estamos luchando en muchas escuelas para que se dé educación sexual integral. Sí, totalmente. Y en las que se da a nuestros hijos, digamos, les queda corto, ¿no? Porque nosotras justamente lo que decimos es eso, hay una mirada binaria, los recursos técnico-pedagógicos para llevar al aula son binarios, uh-huh. El lenguaje que se utiliza, digamos, ata lo que es, no sé, una corporalidad, una genitalidad, a las identidades de las personas, ¿no? Todavía se sigue hablando de que, bueno, así se desarrollan los varones y así se desarrollan las mujeres, o la diferenciación entre, ¿no? Tiene ese tinte que en ese lenguaje que se utiliza excluye un montón de identidades y de corporalidades. ¿Dónde están nuestros hijos, no? Uh-huh. Sí, y en relación a esto, Giselle, estaba leyendo el libro Sin Alas,
que también salió hace relativamente poco. Y quería leer un fragmento que me marqué, que me parece importante también en relación a lo que vos decís, que dice que el abuso pedagógico que no nombra ni educa a la sociedad para habilitar las existencias de las niñeces trans y travestis. Ejercen este tipo de abusos las formaciones pedagógicas vacías de contenido, diverso y lucha travesti-trans, y las instituciones educativas que prefieren no nombrar por desconocimiento o complicidad, que presuponen la cis heterosexualidad obligatoria de sus estudiantes, que naturalizan el binarismo de género y que censuran las distintas corporalidades y familias. Y en relación a esto te quería preguntar, ¿cómo acompañamos desde las escuelas a las adolescencias y niñeces que se están construyendo en su sexualidad? ¿Cómo te parece que podemos acompañar? Sí, yo creo que, la institución escuela sí no deja de replicar lo que, digamos, en la sociedad se ha constituido y lo que este sistema, este cis heteronormativo, ¿no? Donde todavía seguimos presumiendo la heterosexualidad y la cisgeneridad de las niñeces, ¿no? Cuando, antes de que nazcan las niñas, los niños, las niñas, en base a la genitalidad con la que nacen, digamos, ya le asignamos un género y ya tenemos ciertas proyecciones sobre eso. Quizás, como el gran desafío es poder empezar a desarmar estas cuestiones del lenguaje, hablar en términos, a la hora de explicar, nosotros no renegamos de la biología, por supuesto que hay que explicar esas cuestiones, pero con un lenguaje amplio que no encasille, ¿no? O voy a decir, sí, de esta manera, pero poder nombrar las otras identidades que también entran en esas corporalidades. Entonces, el gran desafío es no esperar que irrumpa la experiencia de una niñez o de una adolescencia trans o travesti, porque ahí en el medio se nos puede pasar por alto que hay un montón de niñeces que quizás no pueden hablar, porque ¿qué voy a decir que mi identidad es esta o que no soy esto que esperan de mí si permanentemente estoy recibiendo mensajes en la tele, en casa, en la escuela, ¿no? Uh-huh. Que ese cuerpo no me pertenece, que esa identidad no me pertenece. Entonces, como el gran desafío sería como no esperar que irrumpa, pero en el caso o en la experiencia que irrumpa adentro de la institución escuela, tener en cuenta esto, no solamente la ley de identidad de género y el artículo 12, que establece el trato digno y cómo tengo que nombrar y anotar a ese niño o niña, sí. Sino también, esto que yo les decía, ¿no? Cómo hacer para que en esa clase lo pedagógico no expulse o no hiera o no violente, y acompañar, digamos, integralmente. ¿Y qué quiero decir con esto? No solamente desde lo pedagógico y desde el lenguaje, sino también poder nombrar y visibilizar, quizás sin exponer como, este es el bicho raro, o miren, acá está la niñez trans, uh-huh. Pero sí poder hablar, porque lo que sí vemos en las escuelas es que hay ese silencio pedagógico, como diciendo, mamá o papá, quédense tranquilos que va a ser un niño o una niña más. Y no, la verdad es que no son niños o niñas más, ¿no? Uh-huh. Nuestros hijos no tienen esa identidad legitimada, no tienen un cuento donde sentirse reflejados o reflejadas, no tienen una historicidad de su propia comunidad dentro del establecimiento. Entonces, todavía y hasta que una familia vaya a reclamar a la escuela miren, tienen que acompañar a mi hijo o a mi hija, ese niño o esa niña tiene que estar legitimado en la propia casa, digamos. Y eso no sucede. O sea, que haya familias que cada vez estamos escuchando y acompañando, no significa que estén todas. Claro, eso te iba a preguntar. La escuela puede ser un nexo bastante importante, claro, de llevarle la información a esa familia que aún no la conoce. Porque la verdad es que en los barrios populares, mayormente, la información no nos llega. Y cuando vamos a pedir esa información en la escuela, o cuando vamos a pedir esa información en el sistema de salud, que muchos y muchas caemos en ese sistema de salud, en un pediatra o en un psicólogo, no tenemos la información correcta y certera. Y más cuando estamos hablando de niñeces muy pequeñas. Uh-huh. Porque también hay que decir que la edad promedio, en donde estas niñeces se empiezan a manifestar
esta disconformidad con ese género asignado al nacer es de 5 años. Claro. Entonces estamos hablando que la primera construcción se da en la primera infancia. Uh-huh. Y muchas lo pueden decir ahí cuando les está pasando, y muchos no lo hacen hasta que pasa la adolescencia, o cuando ya no aguantan más y les robamos la infancia. Uh-huh. Entonces, como eso poder tener en cuenta. Sí, me parece esto importante que decís sobre el nexo de la escuela entre familia y niñeces y adolescencias, porque muchas veces sucede que las adolescencias o las niñeces se acercan a algún referente educativo importante y cuenta que no se está sintiendo cómodo o que hay ciertas incomodidades en algo, y los referentes educativos no saben cómo llegar a las familias a veces, o cómo informar esta situación, por desconocimiento, incomodidad, o porque es tabú, o bueno, miles de hechos más, ¿no? Giselle, y para ir cerrando, te queríamos preguntar acá con Car cómo se preparan para el estreno de la película, que ahora es el 28 de octubre. Bueno, nosotras ahí estamos como muy ansiosas por lo que pueda llegar a generar, en realidad primero respetando que es la historia, y también estando pendientes de Gabriela Mancilla, de Luana, ¿no? De Elías, que es su hijo también. Uh-huh. Que es su historia, ¿no? Y es una historia de vida que la tienen que volver a revivir, y que muestra un poco todo ese recorrido, o ese principio del recorrido que tuvieron, que fue un hito. Digo, cuando hablamos de Luana o de la experiencia de Gabriela, estamos hablando del inicio también para nosotros la infancia trans, ¿no? Antes de eso nunca se había dado ese nombre. Si bien las compañeras, y los compañeros y las compañeras trans y travestis existieron toda la vida y toda la historia, desde la infancia trans se empieza a hablar a partir de la experiencia de Luana, y después de Gabriela vinimos un montón de otras familias que dijimos, mirá, está pasando esto, ¿no? O leíamos el libro Yo Nena, Yo Princesa, y decíamos, pero es mi historia, o sea, es la historia de mi hija y mía. Entonces, como primero eso, respetando y acompañando los procesos, y después con muchas expectativas, ¿no? De lo que pueda llegar a generar. Me parece que no todas las personas tienen acceso de alguna manera, o no buscan el tema de la bibliografía y no llegan al libro Yo Nena, Yo Princesa, pero que la película puede llegar a un montón de espacios que el libro quizás no. Sí. Y esto, que se ponga en visibilidad la infancia trans, que la gente pueda comprender, y también que nos logre interpelar. Yo creo que también es una invitación para repensarnos como instituciones, ¿no? Porque ahí, Gaby, pasa un poco lo que pasamos un montón de familias, esto de la institución de salud, y el no acompañamiento, o el mal acompañamiento, o la institución de escuela, ¿no? Claro. El juzgamiento a la madre también, y que pasaron muchos años, pero que las historias se siguen repitiendo, ¿no? Y vos hablas con una mamá que recién está empezando en este camino, y nos busca a nosotros para poder entender qué le está pasando a su hijo, y las violencias se siguen dando en los mismos espacios institucionales. Entonces, me parece que o tenemos mucha esperanza en eso, ¿no? Que aquellas personas que no pueden comprender todavía, quizás con esto, bueno, les invite a repensarse, les movilice, y quieran cambiar un poco, ¿no? Como sus enfoques, ¿no? Sus miradas. Claro. Perfecto. Giselle, te hago una última consulta. Para alguna familia o alguien que esté escuchando que a lo mejor quiera acercarse al espacio, ¿hay alguna vía de comunicación con Infancias Libres? Sí, están las redes sociales, que es Asociación Civil Infancias Libres en Facebook, Libres Infancias en Instagram, y si no, tenemos los mails de contactos, libresinfancias@gmail.com, que ahí, digamos, sería el primer contacto, donde nosotros brindamos información, tenemos como una guía de sugerencias para familias, se hacen llamadas telefónicas o cualquier acompañamiento que estén necesitando, digamos, para que puedan comprender. Y también está el mail de Infancias Libres 2017,
gmail.com, que también es otro mail de contacto. Así que por cualquier vía de esas, nos ponemos en contacto y coordinamos alguna llamada o algo en relación para que esas familias puedan acompañar a sus hijas y que principalmente entiendan, ¿no? Obvio. Buenísimo. Bueno, Giselle, muchas gracias por tu tiempo. Te enviamos Muchísimas un saludo gracias, Giselle. Y bueno, desde este espacio también a disposición siempre. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Chao. Chao. Chao, hasta luego. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Maggie, muchas gracias por el aporte de siempre. Muy interesante la entrevista. Y ya nos vamos volando a escuchar el próximo tema.